Buenos días, bienvenidas todas, todos, todes. A nombre de la Embajada de Canadá en México, agradecemos la presencia de la audiencia que nos acompaña físicamente y virtualmente en este evento. Antes de comenzar, quisiera recordar a la audiencia que contamos con interpretación en español, inglés y francés. Para quienes nos ven por Zoom, pueden hacer clic en el icono del mundo que se encuentra al pie de su pantalla y escoger el lenguaje. We have interpretation in English. Please click on the icon of a globe that is at the bottom of your screen. La interprétation en français est disponible. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de planète au bas de la page. Por otra parte, después de la participación de las y los panelistas, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que utilicen la función para preguntas que también aparece al pie de sus pantallas para enviárnoslas. Formulen, por favor, las preguntas de la manera más concreta posible e indiquen a quién van dirigidas. Ahora quisiera ceder la palabra a Lucie Berrault, quien es consejera de Asuntos Intergubernamentales de la Embajada de Canadá y que moderará esta mesa. El micrófono es tuyo, Lucie. Muchas gracias, Adriana. Soy Lucie y no voy a platicar mucho porque voy a dar la palabra a las personas, a los invitados y a las panelistas. Me tocó la tarea ingrata de manejar el tiempo el día de hoy. Voy a hacerlo de manera rigurosa y voy a mencionar cuando ustedes tienen un minuto para responder. Para cada pregunta vamos a tener 4 minutos por panelista. Con esto voy a dar la palabra al embajador de Canadá, Graham Clark. Merci beaucoup, Lucie. Buenos días a todas y todos y todes. Violeta, Cristian, gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera empezar reconociendo que los pueblos indígenas desde el principio han habitado las tierras desde las cuales muchas y muchos nos sumamos hoy a este diálogo. Esto es algo que decimos frecuentemente en Canadá. Estaba ayer en una llamada telefónica y la persona, la anfitriona de la llamada, dijo la misma cosa, ¿no? Hablando desde Ottawa. Estamos aquí para aprender, para entender y para escuchar. Y Canadá y México tenemos si hay algo que tenemos en común es nuestra herencia indígena y la realidad y la necesidad de la reconciliación con nuestros pueblos indígenas. Nosotros canadienses estamos comprometidos a poner fin a la trata de personas trabajando con socios nacionales y internacionales. Y en ese sentido trabajamos estrechamente con los organismos de la ONU y otros socios, sobre todo mediante la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo sobre la trata de personas. Apoyamos también el importante proyecto del que se hablará hoy a través del programa de fortalecimiento de capacidades contra el crimen. Nos enorgullece con que con este programa hemos puesto nuestro granito de arena para apoyar el trabajo esencial que realizan las casas de la mujer indígena en México. Sabemos de su labor, sabemos que su labor en favor de la prevención y detección de la violencia, de los derechos y de la salud de las mujeres indígenas y afromexicanas es producto de un gran esfuerzo. Sabemos que ustedes han enfrentado y enfrentan todavía muchos retos para llevarla a cabo. A las 3 representantes de las casas de la mujer indígena que nos acompañan esta mañana, quiero agradecerles particularmente su presencia hoy, ya que sabemos que para venir a la Ciudad de México han invertido muchas horas de viaje. Estaré escuchando atentamente sus palabras, experiencias y recomendaciones. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much.
Muchísimas gracias, embajador. Tuve la suerte de visitar el proyecto de UNODC en the ACCBP sobre la trata de personas el otoño pasado en la CAMI de Yoltica, en el estado de Puebla. Fue una experiencia única, muy emocionante. Fue una oportunidad de descubrir el trabajo fundamental que ustedes, mujeres indígenas, están haciendo en sus CAMIs respectivas. Con esto voy a dar la palabra a Cristian Olgue, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Por favor, Cristian. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Graham, Lucy, Shona, nice to see you too. Gracias por tenernos aquí en su casa de nuevo. Violeta, gracias por estar por aquí con nosotros. Claramente el INPI no puede faltar nunca. Y bueno, y a las amigas de CAMI, quiero hacerles una especie de disculpa de entrada. Yo pensé que mi lenguaje o mi idioma, el danés, era difícil, pero cuando intenté esta mañana de pronunciar un buenos días en sus idiomas, me di cuenta que es aún más difícil, por lo cual ni siquiera lo voy a intentar, pero de todas maneras, muy buenos días. Y ustedes saben que realmente para nosotros es un privilegio formar parte de estos encuentros indígenas entre Canadá y México. Gracias por invitarnos. Es un placer volver a reconectar con ustedes, nuestros aliadas, nuestras socias, nuestras amigas y también nuestras luchadoras. Muchas gracias por la confianza en nosotros. Yo quisiera recapitular un poquito, empezando hoy. Estamos aquí para compartir una historia que comenzó hace algunos años con el proyecto Detección y Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas en México. Y en esta historia, ustedes son las protagonistas, las mujeres de las casas de mujer indígena en los 3 lugares que ustedes representan. Y este proyecto se hizo una realidad gracias a la cooperación de Canadá y también la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Su objetivo suena sencillo, pero no lo es, por supuesto. Su objetivo es que las comunidades indígenas tengan no solamente los conocimientos, pero también las herramientas para prevenir la trata de personas y, aún más importante, poder dar asistencia, atender a las víctimas y sobrevivientes de la trata. Son personas muy reales y son personas realmente vulnerables. Yo creo que todas y todos conocemos, más bien reconocemos el rol de las mujeres en la construcción de paz y seguridad en sus comunidades y el impacto de este proyecto en particular, claramente, a mi modo de ver, se debió a su alta participación y apropiación dentro de su cosmovisión. Y en las palabras de una de las beneficiarias que yo pude conocer, decía: gracias a los talleres de sensibilización tenemos ya las herramientas para identificar el delito de trata. Un delito que en su momento ni siquiera se pudo visualizar en las comunidades, pero juntos, como decía el embajador, aprendimos, juntos construimos y juntos transformamos. Gracias a ustedes, las mujeres indígenas, como lideresas y agentes de cambio, hemos logrado generar redes de apoyo que incorporan no solamente las voces, pero también los valores de las comunidades indígenas, incluyendo, por supuesto, los derechos humanos, la perspectiva de género y un enfoque de interculturalidad. Y gracias a ustedes contamos también con la campaña Azul contra la trata de personas en las comunidades indígenas en México, yendo mucho más allá de la campaña de comunicación original. Ustedes tenían la visión, ustedes tenían la ambición y nos obligaban, en el buen sentido de la palabra, a mi modo de ver, a mejorar nuestra labor, a esforzarnos más. Espero que este encuentro, que esta mesa pueda generar aún más confianza y mucho más compromiso entre nosotros para justamente reforzar el trabajo en sus comunidades y continuar esta gran labor en otras
localidades que seguramente tienen exactamente las mismas problemáticas y preocupaciones y siempre en pro de los derechos de los pueblos originarios. Cuenten con URC, cuenten con el equipo, conocen a Nayeli, conocen a Fernanda, conocen a Pilar, conocen a Mario, cuenten conmigo también. Entonces, muchas gracias por su confianza en URC. Buen día. Muchas gracias, Cristian. Con esto voy a dar la palabra a Violeta Hernández Andrés del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Violeta es directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas. Violeta, por favor. Muy bien. Pues muy buenos días. Saludo con muchísimo gusto al señor embajador, también al representante de la Oficina de Naciones Unidas, compañeras integrantes de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. Quiero pues permitirles brindar un saludo por parte del director general de este instituto, el licenciado Adelfo Regino Montes, y también, por supuesto, reconocer la importante labor que se ha realizado por parte de las instancias convocantes, pues para llegar ahora sí que a esta fecha, ¿no? Para llegar a este momento en el que ya hay un intercambio de experiencias, ya hay una reflexión y también ya hay resultados importantes y tangibles. Sin duda, la trata de personas y en específico de mujeres, pues ha sido una de las violencias que se han agravado con motivo también de la pandemia. Y en este marco, resulta muy relevante también enfatizar que prevenir y atender la problemática requiere una perspectiva de derechos humanos, pero también una mirada interseccional. Pues traigo a colación también lo que en su momento indicó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el 2001. Esta conferencia indicó la urgente necesidad de prevenir, combatir y eliminar todas las formas de trata de personas, en particular de mujeres y niños, reconociendo que las víctimas de trata están especialmente expuestas al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Dicha conferencia también reconoce que las víctimas de trata están particularmente expuestas al racismo y a esta discriminación racial que, por supuesto, como ya lo han mencionado, pues hemos sido víctimas de manera directa, de manera personal, a nivel individual y de manera también colectiva. Las mujeres indígenas y afromexicanas, por supuesto que se enfrentan barreras adicionales para disfrutar plenamente de los derechos humanos, y por supuesto que el racismo y la discriminación histórica es visible en la vida cotidiana. En este sentido, compartirles también que el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024 se sustenta en el principio rector no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, el cual establece que somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, los usos y costumbres, su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. Se está también propugnando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de las jóvenes y jóvenes a tener un lugar en el mundo. Se rechaza en este sentido toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. En este sentido, para el Gobierno de México es muy importante que se pueda construir esta nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, que sea una relación horizontal y de pleno respeto a las formas de organización y mecanismos de toma de decisiones. Sin duda, para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es imperativo que cualquier acción que se vaya a desarrollar en los territorios indígenas y afromexicanos partan de procesos de diálogo e intercambio de experiencias, como es el caso donde las mujeres sean las actoras, se reconozcan sus aportes, pero también se incorporen esas propias visiones y propuestas para atender las problemáticas que enfrentamos. Contamos con el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas,
Y a partir de este programa, pues se apoyan los procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Y es así que año con año se han suscrito convenios de manera directa con los grupos de mujeres que impulsan estas casas de la mujer en 17 entidades federativas, de tal forma que son hoy por hoy una estrategia muy importante que es retomada a nivel nacional, pero también internacional, sobre la atención coordinada con las actoras. También compartirles, como hace un momento les hacía énfasis, que el instituto está impulsando una reforma constitucional en materia de derechos indígenas y el afromexicano, de tal forma que se pueda armonizar nuestro marco jurídico nacional con los estándares internacionales y finalmente podamos también tener una perspectiva, pues también que nos permita mirar a los derechos humanos desde una óptica también integral. ¿Qué significa esto? Que finalmente los derechos humanos, al ser interdependientes, no podemos dejar de atender a esta integralidad y a los derechos colectivos en todos los ámbitos y en todos los niveles. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por la convocatoria. Nuevamente un reconocimiento a las compañeras que hoy nos acompañan por la trayectoria, pero también por la constancia de las agendas que han impulsado en los territorios. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Todas las biografías de los anfitriones y de las panelistas están o van a estar en el chat del Zoom. Entonces, voy a introducir a las panelistas de manera muy breve. Ahora quisiera agradecer a los coanfitriones. Muchísimas gracias y voy a invitar a las panelistas a subir en el podio, por favor. Gracias. Suyo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con ahora la segunda parte de nuestro evento. Quisiera agradecer otra vez a los anfitriones del día de hoy y decir la bienvenida a todas nuestras panelistas. Vamos a tener 4 minutos por cada panelista y la orden de las panelistas va a cambiar por cada pregunta. Entonces, tenemos aquí a Nayeli Sánchez, titular del Programa de Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Ruby Nolasco, representante legal de la Casa de la Mujer Indígena Yoltica en el estado de Puebla. Tenemos a Irma Miranda, directora general de la Casa de la Mujer Indígena de Naiji en el estado de Baja California. Y a Lucía Bautista, directora general de la Casa de la Mujer Indígena. Eso es difícil. ¿Puede ayudarme, por favor? Quinchicán, nuestro hogar. Muchísimas gracias. En el estado de Veracruz.
Bienvenida a todas. Es un placer de tenerlas en esta mesa el día de hoy. No puedo esperar para escuchar a sus comentarios. Con esto vamos a empezar con la primera pregunta. La orden va a estar así. Primeramente, vamos a empezar con la presentación de Nayeli Sánchez. Por favor, Nayeli. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y a todos. Good morning to you all. Bonjour a tous. Es un honor realmente ser parte de este evento, no solo ser parte, sino estar en la misma mesa que estas increíbles mujeres. Ya les contaré, y espero no pasarme del tiempo, Lucy, la historia que hemos vivido en conjunto y que hemos compartido durante ya 3 años. Este evento, muchísimas gracias, organizado por la Embajada de Canadá en México para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el liderazgo de las mujeres de las comunidades indígenas, en específico en las representantes de las casas de la mujer indígena de Tlaola, Puebla, de Papantla, Veracruz y de San Quintín, Baja California. También saludo a nuestros distinguidos panelistas para compartir las experiencias y aprendizajes a lo largo de este periodo. Esta historia, como bien lo decía Cristian, nuestro representante al inicio, inició con la implementación de este proyecto, detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas, y también lo comentaba atinadamente, se dice fácil, pero ha sido muchísimo trabajo de todas las partes. Este proyecto nació de la necesidad de trabajar juntas y de la mano para contribuir a la creación de sociedades más justas, más pacíficas y más seguras. El ideal de este proyecto y de esta iniciativa fue concebido para contribuir a los procesos de identificación, de detección y de asistencia de casos de trata de personas a nivel comunitario, reconociendo las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, de niñas y niños indígenas, e integrando una perspectiva de interculturalidad que nos permitiera acercarnos a las realidades y a los contextos que en muchas ocasiones están invisibilizados, los de los pueblos originarios. Las actividades que llevamos a cabo en esta iniciativa de cooperación multiactor se implementaron bajo un enfoque de género y derechos humanos y respondiendo a 2 componentes principales. El primero, un programa de capacitación dirigido a grupos meta específicos para la detección, prevención y canalización de posibles casos de trata de personas. Y el segundo, una campaña de comunicación y sensibilización, pero que respondiera al contexto y a las necesidades específicas de las comunidades. Cada vez que hacíamos una visita, y siempre lo comentábamos, era el trabajo que estábamos haciendo en conjunto. El objetivo primordial era que les fuera de utilidad a ellas y a las comunidades indígenas, que por supuesto también generaran un impacto. El primer componente buscó el fortalecimiento de las redes formales e informales de cooperación para la eficaz detección y canalización de casos y, lo más importante, contribuir al empoderamiento y al liderazgo de las mujeres indígenas para la prevención de este delito en sus comunidades. Fue así que se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo en materia de capacitación en las 3 localidades, en donde las casas de la mujer indígena, las casas del niño indígena, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil presentaron y compartieron sus necesidades puntuales. Lo que escuchamos en ese momento incluía conocer de forma general las modalidades específicas de trata de personas, saber y poder identificar posibles casos de trata de personas, conocer cómo identificar a posibles víctimas, prevenir la violencia en especial con enfoque en niños y niñas y recibir capacitación para apoyar a las víctimas. Asimismo, conocer los procedimientos para intervenciones legales, estrategias para el empoderamiento de las víctimas y conocimiento de las instituciones disponibles para la canalización de casos identificados por las CABI. A lo largo del programa de capacitación se involucraron múltiples actores con incidencia en las comunidades y esto contribuyó a tejer lazos en las mismas comunidades.
y con las autoridades correspondientes para prevenir este delito de manera oportuna y efectiva. Con un esquema de simulación vivencial, en donde a través de la recreación de casos ficticios, las y los participantes pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos, que se convirtieron en una herramienta para hacer frente a este delito, y los derechos humanos fueron entonces un lenguaje común. También se llevaron a cabo mesas de trabajo en materia de comunicación, donde se identificaron necesidades, tendencias y retos comunes. Podemos destacar la diseminación de falsos mensajes dirigidos a niñas y adolescentes con fines de trabajo forzado, manifestándose la importancia de contar con información veraz que ayudara a detectar ofertas laborales engañosas. Casos de adopción ilegal, entregas de hijas e hijos para su venta a cambio de un bien, enfatizándose, por ejemplo, la importancia de contar con mensajes orientados a la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Y también capacitación de personas en lugares y plazas públicas, utilizando mensajes falsos en medios de comunicación social, subrayándose la necesidad de contar con apoyo de instituciones para denunciar estos avisos. El principal objetivo de todas las acciones que implementamos fue amplificar la voz de las comunidades indígenas y de las autoridades locales también. Para ello, cada actividad partió de sus necesidades particulares para transformarlas en materiales pedagógicos, materiales de comunicación, que hicieran eco de lo que una mujer indígena le diría a su hijo para advertirle de los riesgos, de las señales que una profesora en una escuela comunitaria pudiera identificar para prevenir un caso de trata de personas. Cómics, videos animados, live action, juegos de mesa, infografías, postales, digitales, impresos, así como productos que son del día al día, como calendarios, morrales, bolsas, entre otros, son tan solo algunos ejemplos de los productos realizados en el marco de este proyecto. Productos que fueron traducidos en 3 lenguas indígenas: mixteco, totonaco y náhuatl. También, por supuesto, con la ayuda de estas mujeres que están acompañando el día de hoy. La estrategia de comunicación incluyó no solo la distribución de materiales al interior de las comunidades y en puntos estratégicos como centrales de camiones, las mismas CAMIs, centros de salud, plataformas digitales, radio, televisión, periódicos, sino que también incluyó alianzas como medios de comunicación, instituciones de gobierno y sector privado. La campaña Corazón Azul contra la trata de personas en comunidades indígenas fue lanzada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el apoyo del INPI y de las Casas de la Mujer Indígena. Durante el lanzamiento hicimos también un intercambio de experiencias entre las CAMI y las organizaciones de la sociedad civil canadienses encabezadas por personas indígenas de estas asociaciones. 3 mesas de trabajo se llevaron a cabo en las que se abordaron temas de prevención, atención integral, cooperación interinstitucional para hacer frente a la trata de personas. Y como resultado de esas mesas, se trazó una hoja de ruta que resumiera las principales acciones expresadas por las organizaciones de los 2 países y que contribuyera al establecimiento de acciones concretas en la materia. En cuanto a la campaña de comunicación, hemos difundido materiales en 22 medios digitales, 8 estaciones de radio, con 600 menciones de los spots, 3 canales de televisión, 5 plataformas digitales, más de 10,000 menciones en canales institucionales. Se han formado múltiples alianzas con actores clave como son el IMSS a nivel nacional, ADO, Uno TV, Laura Nacional, el Metro de la Ciudad de México, las radios comunitarias, por supuesto, My World México, entre otras. Y estas alianzas nos han ayudado no solo a cumplir con la meta a nivel comunitario, sino también a extender los mensajes a nivel nacional. Y como lo decía en un principio, amplificar las voces de quienes están trabajando en esto. Gracias a la confianza de todas y todos ustedes y de los actores involucrados y por supuesto del INPI, de la Embajada de Canadá, de las mujeres indígenas líderes de sus comunidades que nos abrieron sus puertas para trabajar de manera conjunta para detectar y prevenir este delito a través de la implementación de este gran proyecto que ha trascendido literalmente fronteras. Gracias infinitas por toda su dedicación, esfuerzo. Es que son 3 años de haber trabajado algo, Dios de mi vida, con mucho esfuerzo. Gracias por todo ese trabajo, liderazgo.
Nosotros dimos las herramientas para que ustedes continúen con lo aprendido. Y finalmente, gracias al gobierno de Canadá, gracias Lucy, que hicieron posible este proyecto y que ponen sí en el centro de su política exterior la igualdad de género. Y por supuesto, mi más grande agradecimiento a la labor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para visibilizar las necesidades de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Gracias a todas y todos ustedes, ha sido posible concretar esto y llegar hasta el día de hoy. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias por hacer hincapié en la importancia de involucrar a las mujeres de las comunidades y a las comunidades en su totalidad en todas las etapas del proyecto, del diagnóstico a la ejecución. También la disponibilidad, creo, del material en los idiomas indígenas fue un elemento central del proyecto. Con eso vamos a pasar al corazón del evento con la participación de nuestras 3 panelistas. Vamos a empezar con la primera pregunta y Lucía, a mi mano derecha, va a empezar, después Irma y después Ruby. Voy a leer la pregunta. ¿Cuáles son las principales formas de trata de personas que se identificaron en sus comunidades y cuáles son las causas estructurales de este fenómeno? Entonces, por favor, Lucía. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y a todas. Es un honor estar aquí en esta mesa. Agradecemos la invitación a la 1DC, que ya la compañera Nayeli ha hecho una extensa explicación, que hemos caminado a lo largo y este día ha llegado a concretarse. En este mes, el mes de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos concluyendo y más que nada en este Día Naranja, que estamos aquí visibilizando los derechos de las mujeres y que vamos a seguir luchando día tras día, porque es nuestra labor que venimos realizando desde que se aperturó la CAMI y años atrás también. A nombre del Estado, de Veracruz, que tenemos 2 casas de las mujeres indígenas, Songolica y Cami Papantla se le ha dado esta oportunidad a su corta apertura, a sus 4 años, hemos caminado mucho y aquí se está teniendo la respuesta. A nombre de mi municipio y sobre todo a la Cami Papantla y sobre todo a mis compañeras operadoras, porque sin ellas no podemos estar aquí presentes. Y dando respuesta a la primera pregunta que me hacen, es muy importante saber que nosotras, aunque trabajamos las temáticas violencia de género, salud sexual reproductiva y a lo largo de nuestro caminar nos hemos encontrado con trata de personas que no lo habíamos identificado, como lo hemos dicho en las capacitaciones que se nos han dado, que ya estamos visualizando, que nos han sensibilizado, que nos han dado las herramientas necesarias para poder ejercer esta violencia que viven las mujeres. Dentro de nuestras comunidades, desde nuestras trincheras, ha visto estos casos y que día a día se han venido alertando. Entonces, uno de los factores más importantes que se ve por las principales formas de trata de persona es el enganchamiento que tienen las mujeres, las menores de edad, que las enamoran a su corta edad, la falta de educación, la falta de comunicación entre padres e hijos, que las tienen bajo la prostitución infantil, la pornografía infantil, pederastía, porque a veces somos mujeres trabajadoras, madres solteras, que dejamos a nuestros hijos al cuidado de personas ajenas, hasta a veces hasta nuestros familiares, y abusan de la situación de la persona vulnerable, que en este caso es la mujer, o en estos casos son los niños, porque hemos tenido casos que la niñez infantil es la que está más predominante y son los más vulnerables. Tuvimos un caso en la Casa de la Mujer que fue una niña enganchada que fue halcona. Entonces también es trata de personas que no logramos identificar a la primera vista, pero ya en el primer contacto que se ha dado con las compañeras ya especializadas, profesionistas con perspectiva de género, han logrado identificar estos casos. Y más recalco las capacitaciones que nos han dado la 1DC, es como hemos logrado visibilizar estos casos y nos ha ayudado a fortalecer nuestras herramientas necesarias para implementar y poner un alto a esta violencia que se vive día con día. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucia. Vamos a continuar con Irma.
Irma, voy a pasar el micrófono. Pues muy buenos días a todas y todos. Les acompaño de San Quintín, Baja California, y efectivamente creo que no podemos empezar nosotras sin antes agradecer al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la UNODC también por tomarnos en cuenta, ¿no? Sobre todo porque decimos que como mujeres indígenas, mujeres migrantes, estamos en un contexto muy distinto al de nuestra comunidad y también pues pasamos y detectamos que pasan en nuestras vidas diarias, ¿no? Nosotros decimos que la Casa de la Mujer Indígena pues es un proyecto muy noble porque te permite justamente trabajar otras temáticas que quizás no, que cada CAMI de acuerdo al contexto va requiriendo empezar a trabajar, ¿no? Y entonces nosotras a partir del 2018, como lo comentaban, se nos invita a ser parte de este caminar, ¿no? De este proceso de capacitación, de fortalecimiento y voltear a mirar que la trata de personas en comunidades indígenas existe y que está presente en el Estado, pero que por el desconocimiento no hay denuncias por estas situaciones. Nosotras trabajamos justo también el tema de derecho laboral y es ahí donde detectamos justamente estas situaciones que se presentan en el tema del trabajo forzado, la mendicidad forzada y la explotación sexual, que son las temáticas o los delitos que son más concurrentes en el tema de la trata de personas en comunidades indígenas. Pero también vemos que hace falta mucho seguir trabajando en estas temáticas para que las comunidades, sobre todo que estamos en constante movimiento, podamos identificar en qué momento estamos siendo parte de estas situaciones, ¿no? En qué momento este delito puede repercutir en nuestra integridad, de nuestra vida, en nuestras familias. Hemos tenido casos, sobre todo de población jornalera, que se va enganchada, que se va con mentiras, donde se le promete diferentes situaciones, sobre todo un salario digno, con el cual pues ellos se van confiados, también con la esperanza de que se van a ir a trabajar a Estados Unidos, donde se les van a ir a dar departamentos también para trabajar, pero que llegando a Baja California se encuentran con otra realidad, ¿no? Donde quizás están trabajando, donde no se les está pagando, donde se les retiene sus documentos. Un caso en específico de una persona de la tercera edad, que fue, él estaba trabajando en Sonora, pasó unas situaciones muy lamentables donde él pudo salirse de ese espacio, del campamento donde lo tenían. Llega a Tijuana, una señora le comenta que en San Quintín hay una casa de la mujer indígena donde le podemos apoyar, y es así como esa persona llega con nosotras. Fue canalizado a la Comisión Interinstitucional de la Trata de Personas del Estado para que se le den seguimiento, porque si bien decimos nosotras desde Casa de la Mujer Indígena estamos realizando acciones de prevención, más aún todavía no de atención directa. En eso estamos y esperamos que se nos siga capacitando y fortaleciendo para mejorar nuestro trabajo. Sabemos que hemos tenido capacitación también como primeros respondientes también, pero necesitamos mayor capacitaciones, pero sobre todo tener aliados. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que las instituciones, la fiscalía realmente asuman este compromiso también a la par que las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos y atendemos estas temáticas. Muchas gracias, Irma. Ruby. Hoy. Y bueno, primeramente honro a mis ancestras y a aquellas que nos han allanado el camino para poder estar aquí. También a estas nuevas generaciones con las que estamos trabajando, porque este trabajo debe ser transgeneracional, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes de trata de personas? Que nosotros hemos detectado es trata de personas con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual, para la realización de actividades ilícitas y el tráfico de personas. Este tráfico de personas también es consensuado ahí desde los contextos, por eso es importante trabajar desde nuestros contextos locales, porque la trata de personas con fines de tráfico de personas para trabajos fuera del país, bueno, a veces la gente con
cuando estamos hablando de estas violencias estructurales, hablamos de estas directas, ¿no? De la violencia física, de la violencia psicológica, que muchas veces las mujeres, los niños y los hombres pues salen de casa buscando alejarse de este tipo de violencias. Y también está la estructural cuando estamos hablando de la pobreza, de las represiones, del acceso a los servicios, a la información. Y también esta violencia estructural en el tema de la cultura, donde se ponen de manifiesto valores, las normas comunitarias y la tradición. Cuando estamos hablando de trata de personas, pues a veces es complicado identificarlas en estos contextos porque convergen estas violencias estructurales. Es importante trabajar el tema desde esta perspectiva de interculturalidad, conocer estos contextos, conocer cómo se está moviendo la trata de personas y también es muy importante pues tener conocimientos. Desafortunadamente no tenemos datos desagregados en tema de población indígena en el tema trata de personas. Hay un informe que se realizó, es un informe global, pero ahora también cómo atendemos esta población en las poblaciones de comunidades indígenas, cómo se está dando este fenómeno y también pues saber cómo estas estadísticas, quiénes están denunciando, si se están denunciando esta trata de personas y cuando estamos hablando como de conocer los contextos, a veces en el tema de trata de explotación con fines de explotación sexual, pues también se invisibiliza justo por estos valores que se le da al tema de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De cómo también se apropian de nuestro cuerpo como territorio. Entonces son temas muy complejos para abordar el tema trata de personas. Bueno, es lo que hemos visto nosotros en la forma de identificar esta trata, bueno, es lo que nosotros, los casos que llegan a la CAM y lo que hemos escuchado de voz en voz de las comunidades, cuando van las empresas y empiezan a invitarlos para el tema de trabajar fuera del estado, también las condiciones laborales en los que se los llevan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales formas de trata? Bueno, eso es lo que nosotros hemos detectado a nivel comunitario. ¿Y cuáles son estas causas estructurales? Pues este tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo estas violencias convergen y estas violencias estructurales pues causan como que el fenómeno de trata de personas se dé en comunidades por esta falta de información en este tema y las diferentes modalidades. Muchas gracias, Ruby. Gracias a Lucía y a Irma también para sus respuestas a la primera pregunta y para su identificación de las vulnerabilidades. Entre otras cosas, las condiciones laborales y esta condición de interseccionalidad. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. La primera en la orden será Ruby, Lucía e Irma. La pregunta es, ¿qué retos existen para abordar casos de trata de personas en sus comunidades? Bueno, Ruby. inicio yo. Una es revisar nuestro contexto. De la participación pasada hablábamos como todos estos contextos en los cuales nosotros estamos viviendo. Es como también detectar estas conductas de abuso de poder, revisar nuestro contexto que nos rodean, las circunstancias y elementos como el tema de migración, el tema de la educación, los ingresos económicos, porque algo que me movía mucho es que cuando la trata siempre se da a través de una necesidad, ¿no? Entonces tenemos que conocer estos contextos. Tenemos que hacer un diagnóstico con datos desagregados en población indígena para tener información confiable sobre las modalidades que en el tema de trata de personas. Uno de los grandes retos también es crear estas mesas regionales donde estemos trabajando todas las instituciones de manera coordinada, porque sí se tiene que trabajar desde esta coordinación, todos debemos
como trabajar el mismo tema, las instituciones de impartición de justicia, las organizaciones de la sociedad civil organizada, las casas de la mujer indígena. Trabajamos con población, con mujeres, hombres de las comunidades, y también uno de los grandes retos es llegar a esas comunidades con esta información con estos contextos. La UNODC, bueno, hemos trabajado de manera coordinada junto con recursos del gobierno de Canadá en el tema de la difusión con esta perspectiva intercultural. Creo que hemos avanzado en un primer reto. Nosotros recordamos mucho cuando nos invitaron hace varios años al lanzamiento de la campaña Corazón Azul, y eran unas campañas impresionantes, ¿no? Y muy bonitas, con recursos. Y decíamos, pero ¿dónde estamos los pueblos indígenas? No nos vemos identificados en esa campaña, ¿no? Porque esas campañas están en otros contextos, en otros idiomas, en español y en inglés. Y fue cuando yo creo que de ahí surge también esta idea de trabajar la campaña de trata de personas con esta perspectiva de interculturalidad. Creo que hemos dado un avance en ese tema, pero ahora nos menciona, ya están a través de las radios comunitarias, a través de los documentos traducidos, pero ahora también cómo hacemos que lleguen eso hasta las comunidades más alejadas, ¿no? Entonces, las casas de la mujer tenemos nos consideramos como desde estas organizaciones que llegan a donde no llega nadie más, ¿no? Que trabajamos de esos contextos. Primero analizamos el contexto. También somos mujeres que nos hemos capacitado y nos hemos especializado en temas, pero también somos culturalmente diferenciadas. ¿Por qué? Porque nosotros adaptamos estos contextos a los contextos locales de nuestras comunidades, en nuestras lenguas, y además somos mujeres indígenas que atendemos a otras mujeres indígenas, ¿no? Entonces, desde esta confianza, trabajamos el tema, y yo creo que también ha sido uno de los grandes retos que las CAMIS hemos enfrentado. Pero ahora también queremos que nos armonicemos las CAMIS, las organizaciones, la población, pero también las instituciones, y principalmente esas instituciones que imparten justicia, que los recursos también que no sean limitados para el tema de la violencia de género. También ese es uno de los grandes retos, que se ponga sobre la mesa a las mujeres indígenas como tema prioritario en el tema de prevención y atención de la violencia, y más en estos contextos a nivel nacional donde la violencia nos ha rebasado, y la trata de personas, si bien ha sido también por el COVID que ha avanzado, también es algo que nos ha visto rebasados, ¿no? Y todas las instituciones se han visto rebasadas. Yo creo que lo importante es que volteen a ver a las organizaciones que estamos en comunidad y que atendemos esas comunidades a donde muchas instituciones no llegan. Eso es uno de los principales retos, y otra es pues crear estos informes a nivel regional en el tema de trata de personas con información específica en comunidades indígenas, con información desagregada para que no estemos en estas mesas suponiendo cuáles son las modalidades más frecuentes de trata de personas en esos contextos locales, ¿no? Esos son de los grandes retos que yo veo para que logremos avanzar de manera concreta, clara y rotunda en este tema de la trata de personas en comunidades indígenas. Muchas gracias, Ruby, por compartir sus perspectivas sobre los retos. Ahora vamos a dar la palabra a Lucía. En respuesta a la tercera pregunta, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos nosotras como mujeres defensoras de los derechos humanos? Es el acceso a la justicia, que es muy importante porque a veces las autoridades, las dependencias desconocen la forma de tratar a las mujeres indígenas, que si no llega acompañada con una persona profesionista por alguna dependencia, por alguna defensora, no las atienden, las regresan. Su caminar a veces son de 2 horas, 3 horas de distancia, y ya no pueden venir
venir a la cabecera distrital. Eso es uno de nuestros retos muy importantes, sensibilizar al personal, al funcionariado, porque a veces no quieren aceptarlo, no lo quieren reconocer. A veces la misma institución a donde llegan a pedir los servicios desconocen a dónde pueden acudir sobre trata de personas y nos canalizan a CAMI. CAMI piensan que nosotras sabemos todo en relación a dónde deben de acudir, cuando a veces no nos da tiempo de estar al pendiente de toda la población, pero más sin embargo, cuando llegan las mujeres a solicitar los servicios, no se los negamos. Nosotras vemos de qué manera tratamos de solucionar sus problemas, nos comunicamos, buscamos redes de apoyo, si no sabemos, preguntamos, pero la mujer no se va sola, no se va sin una respuesta. Es uno de los factores que nosotros luchamos diariamente desde nuestras trincheras, el acceso a la justicia, que se sensibilice a los funcionariados, porque piensan que a veces nosotras somos, les vamos a invadir su territorio. Al contrario, no, buscamos alianzas, buscamos que las mujeres ya no terminen en feminicidios, porque ha habido casos de feminicidios, porque no se les atienden, porque se les regresan, a veces por mujeres porque están por narcomenudeo, porque han sido víctimas de trata por sus mismas parejas que las enamoran y dicen que las llevan a sus lugares de origen y luego llegan que quieren ser retornadas a sus estados. Entonces nosotras nos hemos encontrado con esas situaciones. La delincuencia organizada, que también se ve mucho en nuestra región, perdón. Entonces son muchos factores que se ven, conocer más a fondo del tema, poder canalizar a dónde deben acudir las mujeres que acuden a solicitar esos servicios, poder empoderarlas a las mujeres que tomen decisiones propias, hacerles conciencia de las denuncias, porque a veces no quieren denunciar por el temor, igual a nosotras mismas también la inseguridad que nosotros como profesionistas que brindamos el acompañamiento, no tenemos el resguardo, no nos protege nadie, nosotras estamos a la deriva y exponiendo nuestra vida también por acompañarlas a las mujeres y no dejarlas solas. Tratamos de marcarles una ruta crítica a las mujeres que requieren los servicios, porque a veces no es posible. A veces las dependencias no se quieren meter en problemas porque también corren riesgo, nosotras también, pero pues no podemos dejar solas. Ahorita por la pandemia nosotras implementamos vía telefónica ya ha dado resultados, se les ha atendido a mujeres que requieren de los servicios vía telefónica, las asesorías jurídicas, psicológicas, de trabajo social. Desde Argentina nos han llamado, desde Querétaro nos han llamado. Nosotras la CAMI no da nada más cobertura a la población ahí de la región, damos de manera nacional y ya internacional. Hemos albergado a mujeres de Singapur, hemos venido a entregarlas aquí en las embajadas de Singapur, las hemos entregado sanas y salvas porque nosotros no queremos que caigan en la muerte extrema de las mujeres. Sí, es muy importante que tomen en cuenta las CAMIs, porque las CAMIs estamos solas, no dependemos de un gobierno que nos apoye en nuestro caminar, tenemos que tocar puertas para defender los proyectos, para defender el recurso que en el que opera la CAMI. Nosotras sin recursos o con recursos, nosotros operamos los 365 días del año, a veces las 24 horas del día, porque no podemos dejar solas a las mujeres que solicitan nuestros servicios. Es el más reto que tenemos, empoderar y ser sororas con nosotras mismas las mujeres. Muchas gracias. Oh, gracias a usted, Lucia. Es un testimonio muy emocionante de ver cómo todo el esfuerzo que ustedes están dando todos los días, durante el día, durante la noche, sin parar. Ahora voy a dar la palabra a Irma. Sí, pues creo que uno de los grandes retos es, si bien México ha adoptado el protocolo para sancionar, reprimir y prevenir la trata de personas contra mujeres y niños, el protocolo de Palermo, creo que también falta la creación justo de políticas públicas para las personas en movilidad. Creo que hace falta mucho seguir trabajando en este sentido porque no hay información realmente, no hay instituciones cercanas que puedan orientar a las personas que emigran a otros estados, donde se les están presentando situaciones que están poniendo en riesgo su vida. No tienen a dónde acercarse. Las instituciones, pues prácticamente quizás está la Comisión Interinstitucional de Trata y justo pasó algo importante ahora que venía a esta reunión.
tuve un acercamiento justo en estas mesas de reuniones interinstitucionales. Yo les preguntaba lo que comentaba la compañera Rubí, si hay información desagregada de este delito en población indígena. Me comenta, déjame pregunto directamente a la fiscalía. ¿Qué pasa? No hay denuncias, no hay información. Sabes que está este delito presente en la vida de la población indígena, pero no denunciamos tampoco. Y si denunciamos, justamente hacen caso omiso a poder darle un seguimiento puntual a estas denuncias y este acompañamiento a las personas que son víctimas de este delito también. Por eso es que nosotras hacemos justo este llamado, ¿no? Que realmente las instituciones le apuesten recursos, pero también las personas que estén al frente de las instituciones estén sensibilizadas para atender estas temáticas y este delito, ¿no? Porque a veces, no, quizás ellos, igual como muchos, cuando preguntamos, ¿sabes qué es la trata de personas? Siempre quizás lo primero es la trata a lo mejor en las mujeres, ¿no? La explotación sexual, pero nunca vemos realmente que existe también el tema de la mendicidad forzada, el trabajo forzado, que son los que más se detectan en el estado de Baja California, ¿no? Entonces, sí creemos que debe de haber un mayor compromiso, si bien dieron una recomendación también para México para atender estas temáticas y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado implementando también talleres de capacitación para que las personas pues tengamos mayor conocimiento, sepamos que cuando estemos en riesgo nos podamos acercar, pero cuando tú hablas a esos números telefónicos, cuando tú pides el apoyo, pues realmente no hay como esta respuesta por parte de las instituciones a darle seguimiento. Y nos ha tocado, porque lo comento porque nos ha tocado vivirlo y al momento pues también dices, ¿hacia dónde me dirijo? Porque hay muchas puertas que se te cierran cuando te encuentras con estas situaciones, ¿no? Cuando sabes que tienes a una persona que está en esta situación y que se le debe de dar seguimiento y que debe de contar con un espacio donde se le resguarde, donde se le dé todo el acompañamiento, tanto psicológico, tanto jurídico, ¿no? Para que pues realmente podamos hablar de que realmente las personas están siendo atendidas, ¿no? Y se le está dando este seguimiento a las diferentes problemáticas que se les presenta en su vida diaria. Es por ello que nosotras siempre mencionamos que justo esto, ¿no? Es el gran reto es que se capacite a las instituciones que están al frente de las instituciones de administración y de procuración de justicia para que se le pueda dar respuesta a las demandas que se tienen en este delito, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Irma. He notado algunos retos como la disponibilidad o la ausencia de información sobre el trabajo forzado como una forma de trata de persona, los retos en relación con el acceso a la justicia y obviamente el temor de denunciar de muchas víctimas. Con esto, muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta que ya Irma tocó un poco sobre las acciones. La tercera pregunta es, ¿qué acciones han resultado exitosas para prevenir y combatir la trata y cómo identifican los posibles casos? Entonces, esta vez vamos a empezar con Irma, después Ruby y finalmente Lucía. Por favor, Irma. Sí, pues creo que las acciones que han resultado exitosas, pues es justamente esta campaña, ¿no? De la prevención y la detección de trata de personas en comunidades indígenas, porque se nos capacitó a nosotras primero como equipo de Casa de la Mujer Indígena, como la organización Mujeres en Defensa de la Mujer, para poder tener conocimiento, ¿no? De las diferentes modalidades en las que se da este delito, y a la par se capacitó a la población indígena también, ¿no? A las poblaciones de los diferentes contextos con los que nosotros trabajamos. Se capacitaron también algunas de las instituciones con las cuales la Casa de la Mujer Indígena pues tiene un acercamiento directo, ¿no? Estuvo Seguridad Pública, que creo que es lo más importante también, algún personal de la Fiscalía, pero que también vemos esta otra parte, ¿no? De que pues al final del día las personas pues van cambiando también, ¿no? Van cambiando y al final tienes que volver a empezar este trabajo de sensibilización con ellos, pero que
Ha impactado mucho, creo que esta campaña, sobre todo como lo comentaba Nayeli, que se hizo también en nuestra lengua materna, ¿no? Creo que esto es muy importante porque así a través de las radios comunitarias, a través de las redes comerciales, de los diferentes medios de comunicación, la población pues escucha mediante ejemplos cómo es que se da este delito, ¿no? Y entonces justo nosotras en estos talleres pues empezamos con estas situaciones, ¿no? De dar ejemplos y las mismas personas empiezan a relacionar las situaciones, ¿no? Empezamos a decir, quizás vemos que un niño está fuera del mercado siempre pidiendo dinero, pero ¿por qué situación? Una persona que está también pidiendo apoyo siempre, ¿en qué situación? ¿Cómo está? Hacemos que las personas nos volvamos también sensibles y podamos voltear a ver realmente qué está pasando en nuestra comunidad, en nuestro entorno, y pues que cuando ellos detecten alguna situación, pues se puedan acercar a la Casa de la Mujer Indígena, se puedan acercar a la Fiscalía, hacer su denuncia en anónimo para poder prevenir alguna situación que ponga en riesgo a cualquier persona ante este delito, ¿no? También, ¿cómo identificamos los posibles casos de trata? Pues es justamente esto, a través de las diferentes acciones educativas y preventivas que hacemos y sobre todo de sensibilización a la propia comunidad del Valle. Muchas gracias, Irma. Ruby, por favor. Bueno, nosotros hemos realizado varias acciones en el tema de trata de personas. A partir de que tuvimos el primer contacto con este proyecto de trata de personas con perspectiva intercultural, también estuvimos trabajando, bueno, más bien vimos la necesidad de hacer alianzas con otras organizaciones y otras instituciones gubernamentales. Nos acercamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente soy consejera consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a través de este organismo buscamos a CONCITEP. CONCITEP es, estamos viendo la posibilidad de realizar un informe a nivel regional en el tema de trata de personas, ¿no? Esto resulta, bueno, de esta capacitación y sensibilización que tuvimos en el tema de trata de personas. También algo que nos dimos cuenta y atendiendo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es trabajar con las niñas en el tema de empoderamiento. Y trabajamos en las escuelas, proyecto de vida y también a la par vamos trabajando el tema de la prevención, haciendo énfasis en la trata de personas, ¿no? Hace un rato mencionaba cómo los contextos contribuyen mucho a este fenómeno de trata de personas. Entonces es trabajar con las niñas y los niños. Este tema ha sido una de las acciones que nos ha resultado muy exitosa. A la vez que damos difusión de la campaña que nos hicieron llegar del Ayuno DC, a través de los cuentos con traducción a la lengua materna náhuatl y los calendarios y aprovechar estos espacios públicos para lanzar también la campaña a través de los calendarios, las bolsas y bueno, todo ese material que nos hicieron llegar. Estas han sido acciones que han resultado exitosas porque cuando la gente ve en las bolsas, en esta campaña, trata de personas, bueno, primero es un término nuevo, porque ese término de trata de personas también lo tenemos que estar como normalizando ese lenguaje, porque también en las comunidades pues no se dice trata de personas, ¿no? Nada más se perdió, se la robaron, pero no, es un delito. Hemos logrado visibilizar que es un delito y que además esos delitos tienen sanciones con los recursos también que tenemos del Instituto de Pueblos Indígenas, mandamos a hacer calendarios y en esos calendarios abordamos esos temas de trata de personas, qué es el delito trata de personas, qué sanciones tiene, también cómo va ligada la trata de personas y la desaparición forzada, ¿no? Porque son dos delitos que parecen iguales, pero son diferentes, entonces cómo vamos identificándolo a través de estos medios de comunicación. Entonces han sido esos los resultados que hemos tenido. También nos hemos sentado con otras organizaciones regionales que abordan el tema
y que de manera aislada y sin recursos están haciendo como sus esfuerzos para combatir la violencia de género. Entonces es acercarnos, hacer alianzas con ellos. También nos acercamos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y colaboramos junto con ellos en una radionovela que el tema fue trata de personas, violencia de género y feminicidios. Entonces, yo creo que los resultados exitosos es como a través de una primera acción que fue el acercamiento con las instancias que hoy nos invitaron, con la UNODC, con la embajada, cómo a través de una acción se derivan varias acciones y el resultado exitoso es que hemos logrado sumar a más actores a este proyecto, ¿no? El hecho de que hoy estemos aquí y que las CAMIS estemos trabajando el tema y que hoy tengamos también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, yo creo que es una acción que dará resultado porque entonces estamos todos también en este mismo canal de comunicación y armonizar desde las CAMIS, la instancia normativa que es de las CAMIS y hoy con la embajada y con la UNODC, bueno, yo creo que también es un resultado exitoso, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando estas acciones para prevenir y atender este tema trata de personas, que es un tema que lastima y lastima no solo a las mujeres y hombres que la padecen, lastima a las familias y a la población porque rompemos ese tejido social y cuando se rompe ese tejido social y nos sentimos inseguros en esos espacios donde nosotros crecimos y cuando salimos fuera de nuestras comunidades y estamos pensando si regresaremos sanas, salvas con nuestras familias, entonces ahí ya estamos vulnerando un derecho, el derecho a transitar libres y seguras en este hermoso país, México. Muchas gracias, Ruby. Lucia, por favor. Dando respuesta a la pregunta, nosotras desde que nos aperturamos como CAME y antes hemos venido trabajando la prevención. Dentro de los proyectos que hemos venido por parte de INPI, siempre trabajamos trata de personas, no dejamos de estar enfocados en ese tema, trabajamos con la población estudiantil, con alumnos de primaria, secundaria, preparatorias, universidades. Fue un proyecto que se realizó, se les entregaron gorras de difusión sobre trata de personas, estamos implementando ahorita en este proyecto Teatro Guiñol para llevar a las comunidades porque fue un éxito, aunque no están plasmados dentro de las acciones por parte de los proyectos, pero son acciones que nos piden las mismas autoridades, los mismos ayuntamientos o la misma población, llevar el Teatro Guiñol. Tuvo un éxito por el abuso sexual infantil porque identificaron los casos a los niños, entonces vamos a implementar el Teatro Guiñol que nos ha favorecido mucho y es ahí donde nosotras tenemos buena respuesta por parte de los padres porque llevan a los hijos para que vean esta actividad y puedan decir poder identificar mediante los muñequitos esa actividad sobre trata de personas. Como dice la compañera, a veces no conocen los términos, a veces no conocen de qué es un trata de personas, aún lo siguen considerando como trata de blancas en las comunidades, las mismas autoridades, los agentes municipales no saben qué hacer, dónde canalizar. Entonces ahorita nuestra labor primordial es también hacerlos saber a ellos en qué consiste esta función. Los invitamos, hemos sumado alianzas desde que la UNODC ha trabajado con nosotras invitamos a diferentes instituciones, a universidades. Ahorita se ha sumado a la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Trabajo Social, que estuvimos ahorita el 15 de marzo, en alusivo al 8 de marzo, ahí estuvimos una actividad, se sumó Seguridad Pública Estatal, también está comprometido porque hemos pedido el apoyo y el resguardo de las personas, de las mujeres. Es Policía Municipal, también se ha acercado, nos ha pedido pláticas enfocadas a trata de personas porque también desconocen ciertos términos y porque a veces son personal nuevo que ha entrado y quieren implementar qué acciones y estrategias podemos ser vinculadas o cómo podemos coordinarnos, y para poder, cómo detectamos los casos posibles de trata de personas, es mediante el primer contacto que realiza la trabajadora social, la promotora,
cuando antes de ser valorado o ser pasada a las diferentes áreas de atención, quien tiene el primer contacto es su servidora o son otras compañeras de trabajo social, identifican el caso y de ahí lo platicamos y es como lo derivamos a las áreas de atención y nos ha dado un buen resultado. Y sobre todo de que igual tenemos que alianzas con otras autoridades, fiscalías también, que nos ha costado, pero se ha logrado una ayuda, un granito de arena que estamos portando y que también nos están brindando el apoyo. Los materiales de difusión nos han ayudado, las bolsas, las agendas, los calendarios, las lapiceras, porque las compañeras del personal operativo se les han entregado y han visto los materiales de difusión y les preguntan en qué consiste la campaña azul, ellas les dan respuestas y no dicen, no, pues es muy importante, desconocíamos esa labor, pero los materiales de difusión que se han implementado en las radios comunitarias, los spots han servido de mucha ayuda. Todo lo que nosotras nos llega a CAMI para prevención lo repartimos y eso nos ha servido de que las mujeres conozcan desde diferentes lugares de comunidades indígenas. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, Lucia. De sus respuestas, noté el impacto del trabajo con la juventud, con las niñas y los niños, la importancia del material de difusión, de las alianzas con instituciones y el acercamiento con socios. El impacto también del uso de los idiomas indígenas en esta campaña y en este proyecto. Con esto vamos a seguir con la cuarta pregunta, la última de nuestras 4 preguntas. La orden será Lucia, Irma y Ruby. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes de la mesa de buenas prácticas con las 3 organizaciones de comunidades indígenas de Canadá? Entonces, Lucia, por favor. Sí. Que fue el día 9 de agosto cuando se lanzó la campaña y que fue un éxito para nosotras porque como lo dije al principio, nos sentimos honradas de formar parte de esta mesa y que se nos ha dado ese valor y a pesar de que somos de reciente creación y somos compañeras, ahora sí, jóvenes, me considero jóvenes, entonces ya las compañeras de 1-2C conocen al personal y pues hemos batallado, pero pues todo sueño se cumple y aquí está hecho. Entonces es compartir las experiencias que desde diferentes lugares pues tenemos la misma situación, la violencia de género, que donde no importa la clase social donde nos encontramos, la que vivimos, no somos ajenas a la violencia. Entonces nosotras por algo estamos aquí, en algún momento sufrimos violencia en diferentes tipos o modalidades, pero pues estamos aquí ya empoderadas, sororas, somos solidarias, somos humanas, somos empáticas al momento de que lleguen las mujeres a la CAMI y sean mujeres o sean hombres, no se les niega el servicio, siempre se les da una respuesta a su solicitud, si no podemos las canalizamos o brindamos buscamos redes de apoyos, es compartir experiencias, aprender cosas nuevas días con días, capacitarnos constantemente en favor de los derechos humanos o cualquier oportunidad que se nos brinde, aprender nuestras hermanas indígenas de Canadá, agradecemos a la Embajada de Canadá esta oportunidad que nos ha brindado, porque gracias a ellos, nosotros como mujeres indígenas y afromexicanas sabemos que hay instituciones que nos respaldan, que nos ayudan, porque en sí nosotras como personal operativo a veces desconocíamos que hay otras dependencias gubernamentales e inclusive internacionales que nos puedan brindar la ayuda. Hoy se está viendo, esperamos que a partir no nada más sea la Embajada de Canadá, sean otras embajadas que se sumen a esto. Agradecemos la confianza a la licenciada Nayeli por esta apertura, por este proyecto, que no nada más es este día, sino que otras ya seamos titulares, no seamos titulares, la vocación la llevamos en la sangre, vamos a ayudar en donde nos encontramos y cuenten con nuestra ayuda. En nombre de mis compañeras, como siempre digo, las comprometo, pero vamos a estar ahí siempre para responder a las mujeres. Y muchas gracias, 1DC, muchas gracias a la licenciada Pilar, licenciada Fernanda, licenciada Nayeli, muchas gracias por esta oportunidad y a la licenciada Violeta, que también siempre, ahorita que acaba de entrar al programa, pero pues también ahí estamos picando piedra con usted, haciéndole a veces
calentándole la cabeza a lo mejor, pero en busca de favor de los derechos humanos de nosotras también, porque también nosotras merecemos un trato digno, que nos respeten, que valoren el trabajo que realizamos año con año, que estamos picando piedra en todo momento, sumando alianzas. A veces no tenemos buena respuesta, pero a lo largo de este caminar, pues se ha logrado y aquí estamos y muchas gracias por todo. Gracias, Lucia. Irma, por favor. Sí, pues creo que uno de los grandes aprendizajes de estas mesas de buenas prácticas con las hermanas de Canadá fue justamente esto, ¿no? Tener toda la experiencia del gran trabajo, del proceso de lucha que han vivido ellas, pero sobre todo algo que aprendí en esa mesa de trabajo es el no decir las víctimas de este delito, ¿no? Sino las sobrevivientes de este delito. ¿Por qué? Porque no tienes que volver a revictimizar a las mujeres que han pasado por este delito, ¿no? Entonces, sí, fue algo que se me quedó muy presente, ¿no? Yo recuerdo que llegué a la CAMI y les comentaba a las compañeras, ¿no? No cometamos ese error de decir víctimas, ¿no? No son víctimas, son sobrevivientes, ¿no? Y que cómo han logrado, a pesar también de las diferentes limitaciones que han tenido con el gobierno, pues han logrado enfrentar las situaciones para poder dar respuesta a todas las necesidades de las mujeres. Comentaban que tienen años de lucha, de trabajo, que hoy cuentan con espacios para dar atención también a las mujeres, con estos albergues que tienen todo un protocolo de atención, como las abuelas sabias han dado a conocer también a las nuevas generaciones que deben de seguir trabajando y con esta mirada, ¿no? De ser empáticas a las situaciones, apoyar siempre todas estas situaciones que se presentan y no quitar el dedo del renglón. Saben y sabemos que tenemos muchas dificultades en este camino, pero que siempre el buscar también abrir esa puerta, buscar aliados, siempre va a reforzar este trabajo, porque como ellas lo comentaban, las organizaciones solas no podemos caminar, siempre debemos de caminar tomados de la mano con aliados y en este caso, como lo comentaba, ¿no? Los compañeros de aquí de la UNODC, la Embajada de Canadá, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las CAMIs, creo que hemos sido actores claves para este trabajo y esperemos que se sigan sumando más CAMIs. Yo lo comentaba con las compañeras de la Casa de la Mujer Indígena de Tijuana, están en frontera y también se encuentran con muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces siempre pues hacemos este llamado también a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que nos sumemos en este caminar, en estas atenciones, quizás decimos siempre nosotras desde la prevención, desde la educación, y que podamos tejer alianzas justamente con estas instituciones, como lo comentaban las compañeras de Canadá, ¿no? Es un trabajo que quizás ellas te lo cuentan y dices, wow, cómo han logrado tanto, ¿no? Pero ellas mismas han dicho que ha sido un proceso muy difícil y esperemos que nosotras quizás hoy en día que estamos aquí 3 CAMIs, pues podamos en algún momento articularnos con las instituciones de aquí de México, sobre todo las de nuestros estados, para que realmente se le pueda dar respuestas a estos delitos específicamente mirando a la población indígena. Es cuanto. Gracias, Irma y Ruby. Gracias. Bueno, uno de los principales aprendizajes que hemos tenido a través de este proyecto ha sido tener información veraz y confiable en el tema de trata de personas. Las modalidades que existen en esta violencia, así como los esfuerzos que están haciendo las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales. Primero, conocer que la trata de personas está presente y también está en nuestras comunidades. Y también saber que hay instituciones que están haciendo esfuerzos para combatir esta trata de personas. Hoy decimos que a través de estas capacitaciones hemos le hemos hecho una pequeña fisura a ese techo de cristal que las mujeres pues estamos como que no nos han permitido alcanzar como estos derechos humanos y además lo mencionaba la compañera y lo estuvieron mencionando en la mesa, ¿no?
Hay protocolos. México ha sido como el país que más ha suscrito protocolos y convenios internacionales en el tema de prevención de la violencia contra mujeres, niñas y niños. Y bueno, dentro de estos protocolos, bueno, también abarca el tema trata de personas, ¿no? Entonces hoy, al estar trabajando este tema y el estar aquí hoy posicionando este tema, pues también, por eso digo que hemos hecho una fisura ese techo de cristal, porque hoy sabemos que hay convenios, hay acuerdos, hay instituciones, y también cuando yo leía el informe y veía que la Interpol pues trabaja en este tema, y dije, y esas es cuando hablamos de la Interpol, pues luego lo vemos en las películas, ¿no? O sea, hay una instancia que aborda este tema, entonces quiere decir que no estamos solas, ¿no? No estamos solas siempre y cuando sepamos cuál es el camino. Y uno de los aprendizajes es que, bueno, hoy nos han enseñado el camino, sabemos que tienen ustedes refugios especializados para atender a sobrevivientes de trata de personas. Entonces también nosotros, el saber que contamos con el respaldo de ustedes, las CAMIS lo que hacen es acompañar y canalizar, pues hoy tenemos claro a dónde canalizar a estas personas que son sobrevivientes de trata de personas. Eso es uno de los grandes aprendizajes, pero también nos damos cuenta que y hacemos conciencia que al estar abordando este tema también es importante seguir trabajando, ¿no? Es algo inacabado. Ahora también nos estamos visibilizando en el combate a la trata de personas, y esto también nos pone como en un foco de riesgo. Entonces también es aprender y hacer conciencia y hacernos llegar de aliados para crear estos protocolos de seguridad para nosotros como defensoras de derechos humanos, porque es un delito que trastoca intereses personales, económicos y bueno, a veces hasta políticos, ¿no? Entonces, este tema también nos deja estos aprendizajes, y también que en este caminar tenemos que ir caminando e ir entrelazando lazos de colaboración, porque al ser un tema pues muy escabroso, que sí da miedo, al que las CAMIS empecemos a hacer estos informes y empiecen a investigar, bueno, entonces nos tenemos que acompañar de las instituciones y de otros organismos, ¿no? Y por último, bueno, pues yo dejo mis agradecimientos primero a la instancia normativa que permite que las CAMIS sigan funcionando. Licenciada Violeta, me dio un gusto saludarlos. También al Ayuno DC, que ha volteado su mirada a las comunidades indígenas, y para que también nos permitan que estos suelos pegajosos también nos permitan avanzar en estos temas, ¿no? Y romper esas pequeñas fisuras en estos techos de cristal. A mis compañeras que, bueno, también han sido sostén, las CAMIS nos sostenemos entre nosotras, y también principalmente a mis compañeras de la Casa de la Mujer Indígena que hoy me están escuchando y viendo a través de las redes de comunicación. Hoy estoy aquí, compañeras, pero también esta lucha es de ustedes. Es de ustedes porque ustedes también van conmigo, y ustedes van a las comunidades a hacer estos trabajos de prevención y atención en el tema de violencia, prevención de la violencia de género, el cuidado a la salud sexual reproductiva, que son temas que van enlazados. Con mucho cariño, y desde acá su fuerza me ha permitido estar en este espacio. Las quiero mucho, y muchas gracias por estar conmigo. Y bueno, y a la Embajada de Canadá también, que sin los recursos que ellos están apostando a este proyecto, bueno, muchas cosas no serían posibles. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a mis ancestras, a mi madre que me ha allanado el camino y que me da esta fuerza, a mis hermanas que pues también apuntalan y nos acercan de ideas, ¿no? Y a mis compañeras principalmente, y a esas autoridades que también han confiado en nosotras, en nosotros, porque es una lucha tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Porque en estas debemos incluirnos todas, todos y todas. Muchísimas gracias, y gracias por este espacio. Gracias, Ruby. Sí, de sus contribuciones noté muchas. La lista es muy larga, entonces me da mucho gusto ver que hay
muchos mayores aprendizajes. El compartimiento de las experiencias individuales, el proceso, la importancia del lenguaje y entre otros la palabra de sobrevivientes y no de víctima. La disponibilidad de los datos y también esta fisura en el techo de cristal y que ustedes tienen el camino un poquito más claro ahora para mejorar la situación. Con esto estamos 5 minutos más o menos atrás. Entonces vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Mi colega Mariana en línea va a apoyarme con esto. Mariana, podemos empezar. Creo que tenemos más o menos 10 minutos para las preguntas. Claro que sí, perfecto. Tenemos varias preguntas, todas muy importantes, pero abordaremos las que el tiempo nos permita. La primera es de Xochitl Ramírez y es una pregunta compuesta. ¿Cómo le dan seguimiento jurídicamente a la trata de mujeres y hay algún acompañamiento a la familia y qué tipo de acompañamiento? Adelante, quien guste responder. Muchas gracias. Porque tenemos poco tiempo, vamos a dar la palabra a una persona por cada pregunta. Gracias. Justo es lo que yo comentaba, ¿no? Nosotros hacemos el acompañamiento, en este sentido, hablando de Baja California, a la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y a la Fiscalía para que se le tome toda la denuncia. De allí en fuera, siempre pues estamos muy al pendiente también de que en la comisión la secretaria pues le esté dando realmente este seguimiento y el acompañamiento para justamente hablar de una atención de calidad, ¿no? Que realmente pueda la persona y la familia sobre todo pues recibir este acompañamiento psicológico, ¿no? Tanto jurídico como psicológico. Directamente en CAMI nosotras no lo estamos haciendo, sí tenemos la vinculación una vez que tornamos el caso a la Fiscalía y a la Comisión, pues estamos muy al pendiente también para que, sobre todo con las familias, ¿no? Que realmente se le esté dando este seguimiento y no solamente quede como archivo muerto, ¿no? Y no se le dé este seguimiento como se requiere. Bueno, las casas de la mujer indígena tienen somos una instancia que se crea justo para acompañar desde esta perspectiva de interculturalidad, y cuando llegan las mujeres denunciando trata de personas con fines de explotación sexual o con fines de trabajo forzado, lo que hacemos primero también es, tenemos una ruta de atención que llamamos culturalmente diferenciada. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la sobreviviente, pero también trabajamos y buscamos el apego seguro, porque las mujeres que vivimos situaciones de violencia, pues nos gusta sentirnos acompañadas, ¿no? Entonces trabajamos con estos apegos seguros, y cuando las CAMIs se comprometen a dar acompañamiento a una mujer en situación de violencia, bueno, lo hacemos desde esta calidad y calidez que identifica a las casas de la mujer indígena, y le damos seguimiento hasta que tenemos la certeza de que esa mujer está se está siendo atendida por las autoridades con esa pertinencia intercultural. Pero también desde que iniciamos el proceso de demanda y le damos seguimiento y acompañamiento en todos los procesos que la institución de impartición de justicia las está llamando, ¿no? Entonces, eso es como el éxito de las casas de la mujer indígena. Ok, continúo entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación para visibilizar el matrimonio infantil y las uniones forzadas de niñas y adolescentes con fines matrimoniales como parte del fenómeno de trata de personas? Y de hecho son 2 preguntas sobre el matrimonio infantil. Una es anónima y la otra de Paola Tolsa. Adelante.
Bueno, esos casos nosotros los hemos visto en la Sierra de Norte de Papantla, en el municipio de Filomeno Mata, que desafortunadamente ahí todavía predomina el machismo, las costumbres y, como lo mencioné hace un rato, la falta de educación y la falta de oportunidades de trabajo o la comunicación entre padres e hijos, que a veces las jovencitas se ven obligadas a irse con sus novios, con sus parejas a corta edad. Y a veces por el trabajo también, que vocean, allá todavía vocean para reclutar gente, reclutar a los jóvenes, a las mujeres por oportunidades de trabajo, y desafortunadamente igual se las llevan, ¿sí? Y después ya no sabemos qué hacer con eso. Y sí, a veces los padres los comprometen a las hijas a veces con un cartón de cervezas, ¿sí? Con comidas, con despensas, con todas cosas. Eso todavía se ve comúnmente. En años pasados, en el 2011, tuvimos un caso de que nada más la jovencita se había ido a trabajar a la Ciudad de México, y nada más el papá la llamó porque se tenía que regresar, porque tenía que casarse. Él ya la había comprometido. Entonces ella no quería, nos buscó ayuda, se le brindó el apoyo integral de primer contacto, y entonces conoció sus derechos, y la jovencita no se casó, porque es comúnmente que eso predomina en la Sierra del Totonacapan Nahuatl. Los matrimonios forzados, los matrimonios infantiles, por abuso sexual infantil también, porque ha habido casos de embarazos por lo mismo de que los padres abuelos, en este caso también tuvimos otro caso de un abuelo que tenía a cargo a su hija, a su nieta, y entonces él la comprometió con un conocido y la embarazó. Entonces nosotros no tuvimos el caso directo, quisimos abordar en ello, pero no se nos permitió. Entonces la niña ahorita está en un estado de gestación ya avanzado, por la misma de la situación de que a veces nosotras no podemos intervenir más allá, pero sí hay casos, y a veces de manera telefónica brindamos el seguimiento, y con las personas que nos solicitan los casos, en este caso que fue la tía por parte del papá que buscó la ayuda. Entonces a ella le damos las herramientas necesarias para que el papá pueda intervenir, pero no dejamos sola a la persona que solicita los servicios, y que conozcan también todos sus derechos. Sí. Gracias, Irma. ¿Quiere añadir algo? A lo mejor aportar un poquito. Justo hace unos días se acaba de llevar pues lo que viene siendo por parte de la Asamblea Política de Mujeres Indígenas también, quien compañeras de Baja California participaron en el Parlamento, pues están trabajando en un pronunciamiento también para hacerlo llegar a los diputados, para hacerlo llevar al Pleno, sobre esta mirada, ¿no?, que se tiene sobre los matrimonios infantiles, los matrimonios forzados, donde pues se menciona que efectivamente está presente, y que si lo vemos con la realidad que es, pues estamos hablando de la trata también, ¿no? En niñas, en comunidades indígenas se mencionaba, y que es algo que se está trabajando en las comunidades, y lo que nosotros decimos en Baja California es importante trabajar con los padres. ¿Por qué? Porque sabemos que quizás en nuestras comunidades se tienen todavía estas costumbres, pero que debemos de trabajar en hacer conciencia a nuestros padres que esto es un delito, ¿no? Que es un delito, y que quizás en las comunidades lamentablemente se les es permitido, no es sancionado, o si es sancionado, no se visibiliza, no se denuncia, porque quizás muchas creemos que así es, ¿no? Y que nosotras siempre mencionamos que tú, cuando estás en otro estado y quieres hacer esta situación, pues se convierte en un delito, y que te vas a tener que acatar a las reglas penales del estado, ¿no? Entonces, siempre hacemos ver a los padres que cuiden a sus niñas, que respeten la decisión de las niñas, que más bien se preocupen en darles educación para que las niñas puedan ser mujeres, que se puedan valer por ellas mismas, y que justo estamos en un estado donde nos abre muchas puertas, muchas oportunidades, muchos campos de trabajo, y que las mujeres hoy en día estamos trabajando muy arduamente pues para construir nuestro camino, un futuro mejor, donde las propias mujeres podamos tomar nuestras propias decisiones en cuanto a nuestra salud sexual y reproductiva, en cuanto a nuestro derecho a decidir, más que nada. Gracias, Irma. Mariana, creo que podemos tomar una última pregunta. Perfecto.
Es una pregunta de Susan Smith, quien trabaja en Guerrero Norte. ¿Es posible obtener un conjunto de los recursos educativos que se desarrollaron durante la campaña? ¿Un conjunto de los recursos educativos, los materiales? Yo creo que a eso se refiere. Sí, los materiales están, los hicimos justo en versión impresa, que fueron distribuidos en las comunidades, pero también están disponibles en versión digital en la página corazón-medioazul.org y están accesibles a todo público. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una más, Lucy, o ya no? Sí. Sí. La última pregunta es de Ana Cárdenas. ¿Han logrado medir o registrar cuantitativamente los éxitos? Sí, justamente parte del proyecto y parte de todo proyecto implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe tener justamente un esquema, de medición de impacto y pasa por un proceso de evaluación independiente y estamos trabajando justo de la mano con las casas de la mujer indígena para el reporte final justo de este proyecto que también se hace público por parte de nuestra sede. Gracias Nayeli, gracias Mariana por tu apoyo. Con eso estamos ya al fin del evento. Ha sido sumamente interesante escuchar acerca de la implementación de este proyecto y sobre las experiencias de las representantes de las CAMIS. Admiro mucho su valiosa labor y la prevención en la prevención de la trata de las personas. Parece evidente después de las intervenciones de nuestras panelistas que la colaboración internacional en este tema es esencial. Gracias a nuestra MC, Adriana, al equipo de la Embajada de la UNODC, al INPI, a las panelistas, a quienes se conectaron para presenciar en este evento. Como lo demuestran estos proyectos y nuestra serie de mesas redondas, encuentros indígenas, estamos firmemente comprometidos a promover los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en Canadá y en México. Pero no pueden funcionar sin la voz y el liderazgo de la población indígena y de las mujeres indígenas. Nos vemos, espero, en la próxima mesa redonda de la serie Encuentros Indígena México-Canadá. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.